buenas noches, amigos televidentes. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Un servidor, Hilario Ochoa, y mi colega Julio Aníbal Fernández, secretario de la Academia Dominicana, estamos hoy para dar continuación a nuestro tema de la semana, que es la ley sobre del Tribunal Constitucional. Y vamos a pasar a ya algunos puntos más de debate, y en especial sobre la revisión de sentencias, que si recuerdan, en la aprobación de la reforma constitucional del 2010, fue una discusión bastante grande porque el anterior presidente establecía que eso podría provocar un choque de trenes. Al día de hoy no hemos visto el choque de trenes, pero eso no quita que en circunstancias o situaciones futuras podamos ver algunos de esos aspectos vislumbrarse. Sí, efectivamente, Hilario, durante los debates que se suscitaron a raíz de la idea de la conformación del Tribunal Constitucional, se difundió la idea de que su creación podía traer un choque de trenes entre los poderes públicos en la República Dominicana. Situación que, como hemos visto en las decisiones ya y en las actuaciones del Tribunal Constitucional, no se ha producido en la República Dominicana. Vemos un Tribunal Constitucional ágil, dinámico, dictando decisiones, celebrando reuniones, haciendo reivindicaciones para un mejor desempeño de sus funciones, pero no lo hemos visto creando dificultades, ni creando polémica, ni anulando, ni revocando decisiones que emanen de otro poder, ni hemos visto a estos poderes resistiéndose a esa decisión del Tribunal Constitucional. Sí, la verdad que el término de conflictos y choques de trenes, porque el Tribunal Constitucional está obligado a decidir, y eso es parte de sus atribuciones. Entiendo que no se ha presentado hasta el momento porque por razones políticas el partido de gobierno tiene mayoría en el Congreso y tiene, vamos a decir, una mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿pero qué pasaría si ese equilibrio de fuerzas luego cambia? Que exista un Congreso, lo que le podríamos llamar cohabitación, aunque no exactamente es lo mismo. Un Congreso diferente de un partido político o de una fuerza política distinta a la del gobierno. Esos serán otros momentos, y yo entiendo que el Tribunal Constitucional se verá con posiciones difíciles a tomar. Sí, la República Dominicana ha experimentado ya lo que son procesos políticos donde hay una mayoría en el Ejecutivo de una corriente política y una mayoría en el Congreso de una corriente adversa. El presidente Fernández tuvo que auxiliarse en su primer gobierno de la colaboración de los órganos de la sociedad civil para poder darle legitimidad a la mayoría de sus acciones como gobierno, porque no tenía una mayoría congresional. Y posteriormente también, cuando volvió en el año 2004, tuvo que hacer concesiones, construir consenso con la fuerza política, los poderes públicos, para evitar que hubiera una crisis institucional como consecuencia del choque de los principales poderes del Estado. Hay que recordar que la Suprema Corte, que viene de ser removida, nunca fue una Suprema Corte proclive a los deseos del presidente Leonel Fernández, y sin embargo en República Dominicana no hubo crisis significativa de choque de los poderes, no hubo choque de trenes. La madurez del proceso de desarrollo, del proceso democrático en República Dominicana, permitió que los actores pudieran entender cuál es el rol de cada uno, establecer una especie de cohabitación, y bajo esta premisa de la cohabitación política seguir avanzando en la construcción y fortalecimiento de un Estado de Derecho, que al final es lo que todos aspiramos. Claro, el término removido creo que no es el correcto aquí, sino relevados, porque fue una relevación. Bueno, hay nuevos incumbentes y eso es lo normal en una democracia, tiene que haber cambios, lo único constante es el cambio. Sí, y fíjate que incluso a veces se cuestiona desde cierto ámbito de la sociedad el hecho de que el presidente de la República tenga algún tipo de participación en el nombramiento, en la nominación de los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, Hilario, en Francia, la nominación de los miembros del Consejo Constitucional es eminentemente política. Totalmente. Allí eso no es una atribución del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de Estados Unidos, el presidente es que nombra a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Exacto. ¿Qué más político puede ser?
Y a mi entender, la legitimidad se lo da el poder político a las instituciones. ¿Qué más legitimidad que la integración de la presidencia, del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial para la designación de las altas cortes del país? No existe otro mecanismo más legítimo que ese. Claro, porque el presidente de la República y los diputados y senadores que intervienen en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura son electos por votación popular, son la expresión de la voluntad popular, del soberano que es el pueblo. No, y no se niega que los grupos de poder tienen acceso a esos espacios para influir, sea poco o sea mucho, sobre las decisiones eventualmente que se toman. Así, en Francia, por ejemplo, el presidente de la República puede nombrar 3 jueces en el Consejo Constitucional, el presidente del Senado 3 y el presidente de la Cámara de Diputados también, de la Asamblea Nacional, que es el equivalente a lo que es la Cámara de Diputados en República Dominicana, puede nombrar 3. Y allá también tiene la particularidad en Francia de que los expresidentes son miembros ad vitam del Consejo Constitucional. Si esa modalidad se hubiese replicado en República Dominicana, hubiese sido interesante y divertido ver a un Hipólito Mejía y a un Leonel Fernández siendo miembros, participando en los debates, en las deliberaciones del Tribunal Constitucional. En Francia creo que ninguno expresidente ha querido formar parte del Consejo. Giscard d'Estaing, por ejemplo, decidió renunciar automáticamente porque él entendía que no estaba a la altura de su figura, a la altura de sus funciones. Pero yo dudo que Nicolás Sarkozy, que es un hombre muy activo, que además es jurista y es abogado, decline la posibilidad de ser miembro de ese alto órgano constitucional. Bueno, sí, es cierto. Sarkozy siempre busca la manera de mantenerse como Fouché en el poder de alguna forma u otra. Mantener su vigencia. Mira, en este caso, para el tema de hoy, nosotros que estamos tocando la revisión de las decisiones, y a pesar de que se hablaba de un choque de trenes, para mí ha sido una manera muy eficaz de que ciertos derechos que no se cumplían, que se vulneraban y de los cuales algunas decisiones vamos a tomar aquí, se empiecen a tomar en cuenta. Porque no es lo mismo un juez, y hay que ser práctico en esto, de una jurisdicción de primera instancia, quizás lo acaban de nombrar, que una decisión que lo toman el Consejo Constitucional, donde hay un grupo de jueces que hasta lo que hemos visto han tomado decisiones, incluso estableciendo hasta 30 en contra de funcionarios. O sea que la verdad que ha venido a fomentar la ejecución de los derechos fundamentales de manera real. Y las revisiones, sin embargo, tienen, porque es obligatorio, imagínate, este país tiene no sé cuántos abogados interponiendo recursos constantemente, el filtro es bastante fuerte, y entre los cuales está, por ejemplo, bueno, la misma ley en su articulado lo establece, que la decisión que está siendo impugnada, inaplique una regla inconstitucional en un decreto, un reglamento, una resolución. Eso es uno. Si viola un precedente del propio Tribunal Constitucional, aunque ahora es que está creando precedentes, pero eventualmente llegará su momento, o cuando se violen derechos fundamentales, siempre y cuando concurran las siguientes situaciones que la voy a leer. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, eso es para evitar que posteriormente se invoquen situaciones nuevas. Que se haya agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional, es decir, que no es como la única opción, sino tiene que agotarse todo el proceso. Todas las otras opciones posibles. Todas las otras opciones posibles. Se le hayan cerrado la vía de recursos. Y es claro, porque ese es parte de su filtro. Y también que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo. Todo esto busca limitar de manera expresa el acceso. Y aunque hoy día los tribunales están tomando declarando admisibles muchos recursos, es para empezar a crear los precedentes que eventualmente van a ser utilizados en el sistema de derecho dominicano. Así es, en la sentencia que el Tribunal Constitucional ha emitido en materia de revisión, claro, él ha sido reiterativo en reivindicar lo que es el respeto al derecho fundamental.
y que esta revisión, la relevancia envuelta en el asunto en la liti, releve un aspecto constitucional. Y otro aspecto que ha tratado de resaltar también el Tribunal Constitucional es la contribución al Estado social y democrático de derecho. Es decir, el aspecto, el derecho fundamental del individuo, pero también en términos globales, lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, en contraposición a un Estado monárquico donde el funcionario de cualquier categoría, de cualquier jerarquía que sea, pues hacía suya la frase de un célebre rey francés, que l'État c'est moi, dentro de su institución. Dentro de su institución. Entonces actuaba con la mayor discrecionalidad posible y era un señor que no tenía límites legales. Entonces el Tribunal Constitucional es reiterativo, primero dentro del respeto a un derecho fundamental, un derecho legítimamente protegido, y segundo, dentro de lo que es el fortalecimiento de la nueva versión del Estado de Derecho, que es el Estado social y democrático de derecho. No, y lo extraño es que es este mismo dominicano que hoy día forma parte del ministerio o lo dirige, mañana es el que va a estar reclamando los derechos que él le negó a todo el mundo. Sí. Y si no existe un tribunal que force a el funcionario público a ejecutar ciertas decisiones de carácter constitucional, como pago de pensiones, entrega de licencias, etcétera, básicamente a dónde uno puede recurrir, porque se cae en el mar de la falta de respuesta, y las personas van y se dirigen a las instituciones, no hay respuesta, no lo reciben. Entonces básicamente, ¿dónde uno va? En la actualidad tenemos el recurso de amparo, pero como mencionaba, no todos los tribunales quizás se atrevan a dar una decisión en contra del poder legítimamente establecido. Así es. Y además, Hilario, el Tribunal Constitucional ha establecido un procedimiento simple, no complicado, no procesalmente complicado, sino extremadamente simple, que permite al justiciable accesar mediante el escrito de un recurso de revisión, sí, y cumpliendo formalidades que son mínimas, para que la justicia no dificultar el acceso, claro, de los justiciables a la justicia constitucional. Señores, nos excusan, vamos a unos comerciales y continuamos en unos minutos. Ustedes hablaron del Muy buenas noches, amigos televidentes. Continuamos con nuestro tema de hoy, las revisiones de las sentencias por ante el Tribunal Constitucional y la influencia que ha tenido este honorable tribunal en la República Dominicana. Como veníamos hablando, Julio, lo que tú mencionabas de que los procesos son más sencillos que los otros procesos, un primer orden, y es que es gratuito, es decir, no existe costas. El proceso, incluso para no tener que pasar ya a los detalles más minuciosos, se deposita la instancia ante el mismo tribunal que dicta la sentencia que uno quiere que sea revisada. Este tribunal procede a notificar a las otras partes, bueno, uno mismo que lo hace, sí, con unos plazos que son bastante cortos, de 30 días, y luego que ya está instruido, entonces el propio tribunal envía al Tribunal Constitucional el expediente completo. La ventaja es que en este caso, el más interesado, después de vencido otro plazo que otorgan, puede gestionarla él mismo. O sea que la misma ley te permite vencer la inercia que en muchos casos se da. Y una de las críticas que le tengo al proceso contencioso administrativo es que no siempre notifican, bueno, la palabra no es notificar porque es a través de cartas certificadas, no siempre envía la información dentro del plazo establecido en la propia ley. Pero deja un poco, sí, la lógica del procedimiento a la actitud de la parte, es decir, aquí en el derecho administrativo se impone la máxima de que el interés es la medida de la acción. Claro. En el derecho constitucional vemos una jurisdicción constitucional activa, con plazos fatales, con disposiciones que incluso